Señor y Padre, gracias te damos nuevamente por este tiempo que tú nos permites estar. Gracias te damos, Señor, por la lluvia que está cayendo, Señor, en este instante, porque también es bendición, Señor. Te pedimos que en esta tarde nosotros podamos, a pesar de las dificultades, poder estar enfocados, Señor, en lo que nos dice tu palabra, que tengamos, Señor, toda la intencionalidad para llevarla a la aplicación en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo aprendido hasta este momento con los profetas mayores, Señor. Gracias por cada palabra, por cada principio, por cada verdad, Señor, que tú nuevamente nos has recordado, Señor, que nos has instado a obedecer, Señor. Ahora nos adentramos en esta sección de los profetas menores, Señor, en donde el mensaje ha sido siempre el mismo, Dios, el mensaje del llamado al arrepentimiento, del llamado a hacer las cosas, Señor, que debemos hacer, a no posponer, Señor, la obediencia, a entender que la obediencia debe ser inmediata, Dios. En medio de todo esto, nuestra oración ha sido la misma y seguirá siendo la misma, Señor. Ayúdanos a no ver este tiempo como un tiempo simplemente de estudio, sino como un tiempo en el cual venimos con la expectativa de que tú nos vas a hablar, de que tú nos vas a instruir y que atesoremos, Señor, todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hagamos de cuenta que los últimos 5 minutos de la clase pasada no se dieron, que fueron los 5 minutos que aprovechamos para dar como algo, un abrebocas pequeño de los 12 y vamos a empezar de cero. Eh, entonces, antes de iniciar, quisiera que de pronto cada una de ustedes me dijera de pronto muy brevemente qué lecciones le dejaron de alguna manera esta sección que terminamos el sábado pasado, los profetas mayores. Los profetas mayores estudiamos 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Qué cosas puntuales de pronto a sus vidas puntuales? No aprendí esto, digamos, teológicamente no sabía que esto existía. No, hablemos de cómo ministró esa sección de los profetas mayores a sus vidas. Entonces me gustaría oírlas brevemente. No sé quién quiera iniciar. A ver, Katy. Bueno, esas clases que vimos de los profetas mayores, a mí personalmente, como afiancé más los atributos del Señor, de saber de que Él es un Dios fiel, que Él es soberano, de que Él está al tanto de todo. Pero también, las cosas era que Él es un Dios relacional, que Él está pendiente de su pueblo, que Él está allí, que Él quiere estar en medio de su pueblo. De ser conscientes de la presencia del Señor en todo momento, que Él no estaba solamente en un sitio, sino que está en nosotros y alrededor de nosotros. También me llamó mucho la atención de que Él es soberano, de que no hay una cosa que se le salga del control, de que Él lo permite todo por alguna razón, aunque a nuestros ojos no nos parezca, pero para Él, como dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta, no para nosotros, pero sí para Él. Entonces, eso también me enseñó mucho de esos libros, su soberanía, de que Él es santo y por lo tanto nosotros debemos corresponderle de la misma manera, debemos estar todo el tiempo creciendo hacia esa santidad para parecernos más a Él. Básicamente eso es lo que... Okay. Roxana. Pues a mí bueno, todos creo que me ministraron, pero el que más así me tocó fue el de Daniel, ver cómo él se mantuvo puro y se mantuvo fiel en medio de un mundo hostil de Babilonia. Entonces eso me llevaba a mí a reflexionar a que yo debo ser de buen testimonio para las personas que me rodean, o sea, no solamente escuchar la palabra y ya, sino ponerla por obra. Hay cosas que de pronto el Señor no me está diciendo, bueno, como Daniel, que él se negó a comer la comida que le servían en Babilonia, de pronto no porque el Señor le decía, tienes que dejar de comer, sino porque él no se quería contaminar. Entonces el Señor me llevaba a meditar en eso de que yo tampoco puedo participar de las cosas que hace el mundo, sino que yo me tengo que guardar y ser de buen testimonio para las personas que me rodean. Ok, María Luisa.
Bueno, a mí me ministró mucho la manera como, o sea, cómo Dios manifiesta su amor a su pueblo. La manera como Él, se esfuerza, por decirlo de alguna manera, por mostrarle el amor a la gente. Desafortunadamente la gente, a veces nosotros tenemos la mirada puesta en otro lugar, estamos distraídos con otras cosas y no estamos apercibidos de ese gran amor de Dios. Pero el amor de Dios definitivamente es incomparable. Y otra cosa me mostraron esos libros fue la manera como a Dios, una de las cosas que más le ofende es la idolatría. De pronto Dios, obviamente no acepta el pecado, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas, pero lo que más ofende a Dios es la idolatría. O sea, Dios no quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en alguien, nuestra confianza y mirar en alguien diferente a Él. Entonces esa parte me ministró muchísimo la forma como Él, el saber cómo a Él le ofende sobre todo la idolatría. Ok. Reina y Mauri, estamos haciendo una pregunta para iniciar esta clase y es, bueno, ¿qué de las tantas cosas que estudiamos en los profetas mayores, de pronto a nosotros, puntualmente a la vida de cada uno de ustedes, el Señor les habló puntualmente? Entonces, brevemente que nos compartan un poquito de quién quiere iniciar. Yo quería decir, pues, a mí el libro de Ezequiel me impactó mucho ver cómo el Señor le mandaba a Ezequiel a hacer cosas que son de locos, y él las hacía. O sea, eso me sorprende porque hoy en día el Señor nos ha dejado mandatos mucho más, digamos, fáciles, en el sentido de que son cuerdos, son de sentido común, y aún así nosotros nos cuesta y siempre ponemos como que la traba de no, pero es que esto no, pero es que no, pero es que yo no creo que sea así, ¿no? Entonces, eso me asombra porque Ezequiel nunca se le vio como diciéndole al Señor, Señor esto, pero Señor, ¿estás seguro, Señor? Sino simplemente la parte donde el Señor le dice que tenía que comer. Ajá. Y entonces es ahí la única parte donde yo veo que el Señor como que, bueno, listo, no comas esa, come esta. Ya, pero de resto Ezequiel nunca dijo, no lo voy a hacer, sino que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor para mostrar así el amor y la misericordia a su pueblo. Y por otro lado, en Daniel me gustó mucho ver lo milagroso que el Señor es y que Él sigue siendo. Porque la historia de Daniel en el foso de los leones a mí me ministra mucho. O sea, a mí me hace llorar literalmente. Porque, o sea, yo puedo ver que el Señor hace milagros y que Él es el mismo de ayer. Y hoy lo puede hacer. De pronto no igual, pero sí lo hace. Y nosotros muchas veces no lo vemos y tenemos en poco que el Señor es un Dios de milagros. Y también cuando el Señor pues permite que los amigos de Daniel sean llevados al horno de fuego y ver cómo el Señor estaba ahí. O sea, eso hoy en día humanamente eso es imposible, que una persona en medio de fuego de llamas esté bien y salga ilesa y aún no huela aún. Entonces eso para mí fue muy asombroso, y esas dos historias específicamente a mí me quebrantan demasiado porque es Dios, es el mismo Dios que yo tengo ahora. Y ese que ellos tenían es el mismo que yo tengo ahora. Amén, así es, así es. Bueno, a mí puntualmente cuando se habla de los profetas y la forma en que el Señor hablaba a través de ellos, yo pienso más en la vida de la iglesia hoy día, la terquedad que nosotros llevamos al tener la palabra completa, o sea, al tener el canon completo y tener todos los mandatos, y cómo nosotros somos tan tercos, y aún el pueblo, que el Señor les hablaba de tantas maneras a través de los profetas y volvían y caían en la misma terquedad. Puntualmente con Daniel, el mismo tema con la forma en que esos hombres, los amigos de Daniel, como ellos defendieron su fe. Y muchas veces uno titubea a la hora de, no sé, bueno, a mí puntualmente el Señor me prueba mucho de esas maneras en mi trabajo. Y yo siento que es el Señor quien me ha fortalecido y me trae mucho a la mente esos momentos en donde la fe cuesta prueba, donde nosotros hoy día no nos cuesta la vida, porque nosotros nunca nos han dicho, y bueno, hasta ahora no ha llegado la iglesia a ese punto, pero por lo menos uno le cuesta a veces pensar que puede arriesgar el trabajo. Por lo menos puntualmente yo
mi trabajo está mucho tiempo en riesgo porque, uno está rodeado de impíos y por lo general casi es difícil tener un jefe temeroso del Señor. Y yo veo ese ejemplo de esos hombres y a mí eso me fortalece mucho a la hora de pensar en ellos, porque si ellos tenían su vida en riesgo, ahora uno es el trabajo y el Señor a uno le puede volver de trabajo, o puede que no. Esos hombres dijeron, y me sorprende la confianza en la soberanía del Señor, ellos al decir que aún el Señor, si no los rescataras, ellos no iban a arrodillarse. Muchas veces uno, no, mira, la fiesta de la empresa de fin de año, y uno, no, pero yo voy a estar ahí, yo no voy a tomar, yo voy a mirarlos desde lejos. Entonces eso a mí realmente me ha fortalecido mucho, sobre todo porque a mí, como te digo, el Señor me ha tratado mucho en ese aspecto, con el tema en el trabajo, de tener riesgo el trabajo con muchas cosas, porque en mi trabajo yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas que puedo yo titubear a la hora de mi fe, pero el Señor me ha fortalecido. Y a mí puntualmente la historia de Daniel junto con sus amigos son las que más me fortalecen. Y en cuanto a los profetas, lo que dije, en la terquedad de nosotros muchas veces que tenemos el cambio completo y el Señor a ellos les hablaba y pues caían en la misma terquedad. Amén. Bueno, básicamente es importante que entendamos que no podemos olvidar una de las cosas que creo que hemos visto en estos libros y a lo largo de toda la Biblia es el constante olvido que los judíos en este caso tuvieron acerca de la palabra, cuando el Señor desde un principio les estaba diciendo no olviden. Deuteronomio es un libro que se escribió en ese momento para recordarles a ellos toda la palabra, todos los mandamientos, y en Deuteronomio está claramente establecido la ordenanza de Dios hacia los padres de transmitir a sus hijos, a las próximas generaciones, no solamente el conocimiento de los mandamientos, sino el temor a Dios. Pero constantemente vemos cómo generación tras generación siempre hay como ese olvido. Y lo que no nos puede pasar a nosotros hoy en día es que olvidemos todo lo que el Señor nos ha dicho en estos profetas mayores, eso que ustedes acaban de expresar, porque el Señor mismo nos pedirá cuentas por las cosas que ya sabemos y que no ponemos en práctica y que no recordamos constantemente. Bueno, no siendo más, iniciamos esta nueva sección. Creo que algunos de ustedes no tienen el módulo todavía de los 12. Este módulo no está completo, no están todavía aquí los 12 libros de los profetas menores. Los vamos a ir añadiendo a medida que vayamos pasando. Ya tú lo tienes, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, los 12 profetas menores, vamos a ver la cronología un poco. La cronología de los 12, si se dan cuenta, nos vamos a tener que devolver mucho tiempo atrás. Acá con Daniel ya estábamos bastante avanzados en el tiempo, pero acá nos vamos a tener que devolver necesariamente porque muchos de los profetas menores arrancaron su ministerio aún mucho tiempo antes de un Jeremías, por ejemplo, de un Ezequiel, de un Daniel. Y más o menos, aproximadamente, nos vamos a ubicar para el año 810 antes de Cristo. Ya para este tiempo ya se había dado esa división entre Reino del Norte, Reino del Sur. Estaba un poco reciente eso. Y ya a partir de ese punto empezamos nuevamente nuestro recorrido cronológico hasta el 430 antes de Cristo, que coincide con el último libro del Antiguo Testamento, que es Antiguo Testamento, Malaquías. El profeta Malaquías es el último profeta allí, digamos, puesto en la sección de Antiguo Testamento, porque realmente el último profeta, ¿quién fue? El último de los profetas, Juan el Bautista, fue el último de los profetas, ¿ok? Entonces, Malaquías pertenece a ese grupo que está agrupado, valga la redundancia, en la sección de Antiguo Testamento, para el 430. Dime. Ese orden que dice ahí cronológico. Cronológico. Hay dos tipos de organización de estos libros. Por un lado, la que encontramos en nuestras Biblias,
que no es el orden que está en nuestras Biblias no es cronológico, sino más temático. Y vamos a ver un poco cómo funciona eso del orden temático y la manera como nosotros lo vamos a estudiar en este módulo no va a ser temático, sino que va a ser más cronológico. Aunque vamos a ver que las diferencias como tal no son muchas entre lo temático y lo cronológico. ¿Ok? No el libro de Juan el Bautista. No hay libro de Juan el Bautista. Y eso es muy diciente porque a pesar de que el profeta Juan el Bautista, no fue un profeta a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, mira lo que dice Dios acerca de Juan el Bautista. No sé si se acuerdan, que no hay ninguno, que el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. Él nunca profetizó a la manera del Antiguo Testamento, nunca hizo hazañas, tú no lo ves haciendo milagros, señales. Sin embargo, el Señor lo cataloga así como el más grande de todos los profetas. Quizás también por el hecho de que era el profeta que iba a estar precediendo al Mesías, el que iba a abrirle el camino como tal al Mesías, tal vez por ese lado, pero el bautismo del Antiguo Testamento no vemos como muchas referencias acerca de eso, pero posiblemente sí ya lo había, pero coge más fuerza es a partir del Nuevo Testamento y pues la ordenanza del Señor a partir de Cristo, cuando instituye la iglesia. Ok, listo. Entonces aquí tenemos la cronología 810 hasta el 430 antes de Cristo aproximadamente. Miremos acá esta línea de tiempo que la vamos a mantener para todos los 12 libros, en la que estamos viendo cómo se ubican. El primer profeta que vamos a estudiar va a ser el profeta Joel. Si se dan cuenta, hay profetas que tienen su campo de operación en lo que son las 10 tribus del norte y profetas que van a estar ubicados del lado de Judá. Su campo de operación fue, o su ministerio se desarrolló más que todo en Judá. Entonces, del lado de las 10 tribus del norte, profetizaron Jonás, aquí no aparece la J, ¿por qué? Ahí dice Jonás, Amós, Oseas, fueron profetas que exclusivamente estuvieron operando en las 10 tribus del norte. Del lado de Judá, Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, que los referenciamos bastante cuando estudiamos Jeremías, ¿se acuerdan? Este es muy contemporáneo a Jeremías. El profeta Abdías, que ya profetiza ya para el tiempo en el que Judá es exiliada, es conquistada por Babilonia, es exiliada. Nos quedan unos cuantos profetas más que ya pertenecen al tiempo post-exilio. Tenemos a un Ageo, a un Zacarías y a un Malaquías. Malaquías es el profeta al cual se le atribuye el haber recopilado todos estos 12 libros. Malaquías, según lo que señala los estudios, fue la persona encargada de recopilar los 12 escritos de los 12 profetas menores. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Ubiquémonos también en el contexto histórico en el que están los profetas menores. Por ejemplo, los profetas que profetizaron acá del lado de las 10 tribus del norte, si se dan cuenta, está Asiria aquí ya a punto de conquistar a las 10 tribus del norte. Ese hecho del exilio asirio se da en el 722 antes de Cristo. Es muy diciente ese dato porque fíjense que entonces estos profetas apuntan mucho hacia el evento que iba a venir como juicio de parte de Dios, que era que Asiria iba a conquistar a las 10 tribus del norte. Miren para acá, no se distraigan. ¿Okay? Entonces, acordémonos Jonás, por ejemplo, la famosa historia del profeta Jonás. ¿Hacia dónde lo envía el Señor? Nínive. ¿Que Nínive es la capital de qué? De Asiria. Eso nos da un poquito más de luces a entender, no a justificar, pero sí a entender un poquito el miedo del profeta Jonás a que lo enviara Dios a Asiria. Lo estaba enviando a la boca del lobo, a profetizar. Si lo vemos desde ese punto de vista, caramba, o sea, no justifico la cobardía de Jonás en un principio,
pero también tengo que entender que el Señor lo estaba mandando a una labor casi que de misión imposible, ¿verdad? Como la película, porque lo está mandando no allá a un pueblito cerquita a Siria, lo está mandando a la propia capital del imperio asirio, ese imperio que era en ese tiempo el que mandaba la parada como tal y que era fuerte. El imperio asirio era cruel, era despiadado y Jonás tenía que ir hasta la capital de ese imperio a predicarles allá que se arrepintieran. Entonces imagínate, me estás mandando a la boca del lobo, allá me van a matar a mí. Porque imagínate, un judío que no es nadie llegando allá a la capital del imperio a decir que se arrepintieran, caramba, Señor, creo que te pasaste esta vez. Pero el Señor por algo lo estaba haciendo y fíjense que llegó Jonás con todo y que al principio, ¿verdad? Estuvo bastante renuente, se va en el barco, lo tiran del barco, lo traga el pez, lo vomita el pez, llega allá y resulta que la gente se arrepintió. Y después Jonás estaba peleando con Dios porque se arrepintieron. En fin, el libro de Jonás es un libro bastante, a veces chistoso, interesante, pero tiene una lección muy grande allí. Tenemos un profeta Amós, un profeta Oseas. Oseas, de todos los 12, acá tengo más módulos. Yo le entregué a usted módulos para todos, ok. De los profetas menores, Oseas es el que tiene un mayor contenido. Se me olvidaron cuántos capítulos tiene Oseas, pero ahorita usted lo puede mirar en su Biblia, pero tiene un contenido bastante extenso en comparación con otros profetas menores. 14 capítulos aproximadamente. El promedio de capítulos de los profetas menores es de 5, 4, algunos nada más tienen un solo capítulo, como es el profeta Abdías, por ejemplo. Pero tiene una gran cantidad de enseñanza, Oseas, y particularidades como, por ejemplo, Dios le manda a Oseas a que se case con una prostituta, casi que a la manera de Ezequiel, ¿verdad? No, es que esto es una señal para el pueblo, pero tú eres el que la vas a vivir. A Ezequiel Dios le dice, tu esposa va a morir, te voy a matar a tu esposa y no puedes llorar, no puedes hacer luto, porque es una señal para el pueblo. A este le dice, cásate con una prostituta y te va a seguir siendo infiel. O sea, vas a tener hijos con ella, pero ella te va a ser infiel. Para ejemplificar un poco lo infiel del pueblo hacia Dios. Tremendo. Y dice, Señor, caramba, a veces lo que le ponías a hacer a la gente era tremendo. Y a veces a uno Dios le manda simplemente a que sea buen esposo, buena esposa, a que sea fiel en asistir a la iglesia, estudiar la palabra, orar, y nos escandalizamos y nos jalamos los pelos por eso. Imagínense cuando lo comparamos con eso, salimos avergonzados, porque a esta gente Dios los ponía a hacer cosas extremas y lo más interesante, terminaban obedeciendo. Ezequiel, Oseas, y uno dice, ¿cómo lo hacían? No es que eran superhéroes, no eran personas fuera de este mundo, eran personas que pasaban en oración, que pasaban en comunión íntima con el Señor, y eso nos da señal de que una persona que ora, una persona que busca al Señor genuinamente, es una persona que es fortalecida por el Señor y a la cual Dios le va a permitir hacer todo este tipo de cosas para que su gloria sea mayor. Entonces, en el exilio asirio, 722, las 10 tribus del norte terminan siendo esparcidas. De este lado de la esfera tenemos a Judá. Como ustedes bien saben, Judá permaneció más tiempo que las 10 tribus del norte, un poco más que las 10 tribus del norte, pero también le llegaría a su juicio con Babilonia en el 539 al 538 antes de Cristo. En Judá entonces tenemos Joel, que ya lo vamos a estudiar el día de hoy, profeta Joel, que espero que lo hayan estudiado porque son nada más 3 capítulos, así que y no sé si vamos a alcanzar a abordar todos los 3 capítulos hoy, porque hay detallitos que vamos a ir acentuando. Profeta Miqueas, profeta Nahum, Sofonías y Habacuc, contemporáneos a Jeremías, profeta Abdías, que es un solo capítulo, y que está, como les dije ahorita, su contexto como tal está en la caída de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Más adelante, bueno, aquí este periodo, ustedes saben que corresponde a los 70 años de exilio de Judá estando en Babilonia.
Luego viene el Imperio Medo-Persa, que ya lo estudiamos bastante con Daniel. El Imperio Medo-Persa conquista Babilonia 539 e inicia el retorno de los exiliados a Jerusalén 538-535 a.C. Ya para el tiempo en el que está profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, el imperio que está reinando es Medo-Persa. ¿Okay? Medo-Persa. Malaquías, que es la persona a la cual se le atribuye la compilación de los 12 de los escritos de los 12 profetas menores, compila los 12 libros en el 430 antes de Cristo. Vamos a ahondar un poquito más acerca de eso acá con el módulo. El relato de los 12 en general tiene un hilo conductor. ¿En qué se relacionan todos? Bueno, se relacionan, hay cosas que varían de un profeta a otro, pero siempre vamos a ver la constante en el mensaje del día del Señor, que si ya leyeron Joel, se dan cuenta que Joel es muy insistente con ese tema del día del Señor. Lo vamos a ver con Amós, lo vimos con Isaías, lo vimos con Ezequiel. El día del Señor es uno de los temas más recurrentes en los 12 profetas menores. Que tiene que ver mucho con lo que decía Daniel en su profecía de las 70 semanas, la semana 70, que es la semana de la tribulación y gran tribulación, junto con la venida de Cristo y el milenio, componen lo que se ha catalogado como el día de Jehová o el día del Señor, que no es una cosa tan agradable como muchos pensarían. De hecho, Joel se encarga de decirnos, de darnos muchos detalles de que ese día del Señor debería producir miedo, consternación, porque no va a ser nada agradable. Si lo atamos a Daniel 9:27, la profecía de las 70 semanas, esa semana 70 va a ser una semana llena de espanto, de horror, de juicio, y que al final va a ser también esperanza para todos aquellos que sigan siendo fieles al Señor. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí sobre este panorama general para iniciar el módulo? Estamos bien allí. Ok, vamos al módulo un momento. Entonces tenemos, voy a ponerlo acá para la gente que vaya a ver la clase, no se me vaya a confundir. Vamos a ver acá. Los 12 profetas menores. Tenemos entonces el título en hebreo, el libro de los 12 profetas. Tenemos que entender que nosotros hemos siempre visto, creo que hasta el día de hoy, hemos visto los profetas menores como independientes los unos de los otros, pero originalmente los 12 profetas fueron un solo libro o son un solo libro. Pero más que un solo libro es mirar que es un compendio, ¿okay? Que hace parte de un solo libro. Es como un libro con 12 volúmenes, ¿sí me hago entender? Que fueron compilados y que esa compilación tiene un propósito. Ahorita la vamos a ver. Según la Septuaginta, significa juntos, pero a veces en un orden distinto. Entonces aquí vamos a ver la fecha de estos eventos, como vimos en la línea de tiempo ahorita, 845 aproximadamente hasta el 430 antes de Cristo. Entonces, en nuestras Biblias están organizados de la manera como estamos viendo en la primera columna, ¿cierto que sí? Tenemos a Oseas, que significa salvación y que va del año 746 al 724 antes de Cristo, probablemente. Joel, que significa Jehová es Dios y que lo vamos a ver el día de hoy, que va del 810 al 795 antes de Cristo. Amós, que significa carga, 760 al 746. Abdías, siervo de Jehová, en el 570 antes de Cristo. Jonás, que significa paloma, 760 antes de Cristo. Miqueas, quien es como Jehová, 735 al 690. Nahum, consuelo, 663. Habacuc, el que abraza, 608 al 598. Sofonías, Jehová esconde, 640 al 630. Ageo, festival, 520. Zacarías, Jehová recuerda, 520 al 480. Y por último, Malaquías, mi mensajero,
450 al 430 antes de Cristo. Cronológicamente, entonces, entendemos que primero va el profeta Joel, segundo, estudiaremos a Jonás, tercero, Amós, cuarto, Oseas, quinto, Miqueas, sexto, Nahum, séptimo, Sofonías, octavo, Habacuc, noveno, Abdías, décimo, Ageo, Zacarías y Malaquías van en el mismo orden, 11, 12. Hablemos un poquito acerca del autor. Entonces teniendo en cuenta que el pueblo hebreo, al igual que sucede con el Pentateuco, considera los 12 libros como uno solo, debemos tener en cuenta este detalle para su correcta interpretación. No es la primera vez que nos encontramos con esta particularidad. Ya la vimos cuando iniciamos este estudio bíblico por allá en el Pentateuco. Pentateuco son 5 libros, ¿verdad? Que muchas veces los hemos visto como independientes, pero que hacen parte de un solo libro. Son 5 volúmenes diferentes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero con la pequeña diferencia de que acá cada profeta escribió su libro. Allá en el Pentateuco Moisés escribió los 5. Acá, Un libro, 12 autores. ¿cómo? Un libro, 12 autores. Exactamente, un libro, 12 autores. Es un compendio de los 12 libros. O sea, Malaquías, que es el que lo recopila, es eso. Lo que hizo fue recopilarlos. No fue que Malaquías escribió los 12. A diferencia de Moisés, que escribió los 5, muy a pesar de que en los eventos, en los eventos del Génesis, Moisés no estuvo. Moisés nos habla de la creación, nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y Moisés no estaba ni por ahí. Pero sin embargo, Dios le da a él la iluminación para poder escribir el libro de Génesis, pero lo escribió Moisés. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, cada profeta escribió su libro en un momento histórico determinado y posteriormente un profeta los recopiló y publicó como un solo tomo con 12 capítulos. Probablemente ese profeta es el profeta Malaquías. Todo apunta a que es el profeta Malaquías. 4 de estos profetas son mencionados en otros lugares. Jonás es mencionado en 2 de Reyes 14:25. Quien hace el ejercicio de leerlo enseguida para que quede la evidencia de que eso es así. Tenemos a Miqueas en Jeremías 26:18, a Ageo en Esdras 5:1 y 6:14, y Zacarías es mencionado en Esdras también 5:1, 6:14. ¿Quién tiene la cita de 2 de Reyes 14:25? A la 1, a las 2. 2 de Reyes 14:25. Que entre otras cosas, vamos a volver a repasar un poco Primera y Segunda de Reyes, sobre todo Segunda de Reyes. Lo vamos a repasar nuevamente, lo vamos a tener que referenciar varias veces porque necesariamente el contexto histórico está allá. ¿Quién lo tiene? Jean-Pierre. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Moabad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Anafé. Ok, perfecto. Miqueas, ¿cómo? Lo menciona. Miqueas en Jeremías 26:18. Dijeron, recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Ok, perfecto. Ageo es mencionado en Esdras. ¿Quién lo tiene? Esdras capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 14. En ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías de Ido profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ok, entonces ahí tenemos a 2 profetas mencionados, Ageo y Zacarías. Okay. Es de especial interés para nosotros lo que está escrito en Jeremías 26:18,
pues nos deja ver con toda claridad que efectivamente Miqueas escribió su libro. ¿Esto por qué? Porque si hay alguien que, y ha habido posturas que dicen que no, que eso todo se lo inventó Malaquías. Malaquías inventó todos los 12 profetas menores y que no fue verdad que escribieron ellos sus libros. Bueno, ahí hay la evidencia de que en cuanto a Miqueas, por ejemplo, Miqueas sí escribió el libro porque Jeremías lo está referenciando de esa manera. Hablemos un poquito del contexto histórico de los 12. Es fundamental tener en mente lo explicado acerca del autor, pues cada libro visto de manera individual tiene su propio contexto histórico y aplicación para su audiencia original. Pero al ser consignados en la escritura, es necesario tener presente el contexto histórico de la audiencia que recibió la compilación como tal. ¿Cómo así? Estos 12 libros se pueden revisar libro a libro, como lo vamos a hacer a partir de hoy, y cada libro tendrá su propio contexto, su propio propósito, su aplicación, su audiencia, la audiencia a la cual va direccionada el libro, pero también hay que tener en cuenta que toda la compilación en general tiene su contexto, tiene su audiencia. ¿Cuál era la audiencia de la compilación de los 12 libros? La audiencia de la compilación era la gente que estaba en los tiempos del Imperio Medo-Persa, ya había pasado el exilio, ya habían vuelto a su territorio, ya habían reconstruido las murallas con la ayuda de Nehemías, ya habían restaurado el templo con Zorobabel, hijo de Salatiel, como dice el profeta Ageo. Ya había pasado todo eso, pero muchas cosas dejaron de pasar. Por ejemplo, el Señor nunca más se volvió a manifestar en el templo. O sea, estaba el templo de Zorobabel, pero nunca más el Señor, la Shekinah de Jehová, como lo estudiamos en el libro de Ezequiel, se volvió a manifestar en el lugar santísimo, como pasaba en los tiempos del templo de Salomón. Y además de eso, algo que Daniel ya había dicho, era que con el exilio, con el retorno del exilio de Babilonia a Jerusalén, no quería decir eso que ya no iba a pasar más tribulaciones, ya no iban a pasar más problemas, sino todo lo contrario. Iba a venir el imperio medo-persa, el imperio griego, que todavía no iba, para el tiempo que Malaquías está profetizando, todavía el imperio griego no se había levantado, y se iba a levantar el imperio romano. Y todas esas cosas mezcladas, en el corazón de los judíos estaba la sensación de que Dios los había olvidado, de que Dios los dejó tirados a su suerte y que ya se sentían más víctimas, ¿ya? Víctimas de un Dios que los había dejado tirados. Pero entonces, con la recopilación de los 12 profetas menores, el propósito que Dios tenía era decirles a ellos, no se crean las víctimas, no se las tiren de víctimas. Más bien tienen que entender que si hoy en día la presencia de Dios no se manifiesta, es debido a todo el historial de necedad que ustedes han tenido. O sea, den gracias por lo menos de que los devolví a su tierra. Den gracias de que todavía viven, porque ustedes no merecen ni siquiera estar con vida. ¿Sí me hago entender? O sea, por lo menos Dios los dejó salir de Babilonia, los dejó reconstruir sus murallas, los dejó reconstruir el templo y están en su territorio, no en las condiciones que ellos tenían antes. Pero es que el pecado también tiene consecuencias. Y eso es una de las cosas que Dios a ellos les estaba diciendo. Miren, yo los puedo perdonar, yo puedo restaurarles muchas de las cosas que tenían, pero no se les olvide que ustedes hicieron cosas desagradables al extremo delante de mí. Y eso tiene sus consecuencias. Entonces, eso era como para ubicarlos a ellos, o sea, el propósito de la compilación, los 12 libros en total, el propósito general era decirles, miren, desde allá, desde los tiempos de Joel hasta el tiempo de hoy, ustedes siempre han sido una nación idólatra, siempre han sido una nación que me da la espalda, porque no se nos olvide algo.
en el libro de Esdras, que no hemos todavía estudiado aún, no sé cuándo lo vamos a estudiar, de pronto el próximo año, en el libro de Esdras, luego de que Esdras lee la ley, ya ellos están como el niño que coge escarmiento después de que le dieron su tunda, ¿verdad? Ya entiende que ya no podía hacer, ya no puede hacer lo malo que hizo. Esdras lee la ley, ellos dicen amén a esa ley, pero en Esdras capítulo 10 ya se están casando con mujeres de otras naciones paganas. O sea que ellos, o sea, el Señor les está diciendo, agradezcan que yo no los destruyo, que yo no los destruí en el momento en el cual envían a Nabucodonosor a destruir a Jerusalén y al templo. O sea, por lo menos agradezcan que les baste mi gracia. O sea, no se las tiren ahora de víctimas y no vengan a decir que es que Dios a nosotros nos ha dejado nuestra suerte, porque entre otras cosas, eso es mentira. Ya con Daniel, con Ezequiel, ¿qué les estaba diciendo ellos qué les estaba diciendo Dios al pueblo? Óyeme, va a pasar esto. Con las 70 semanas de Daniel, Dios les estaba diciendo, este es mi trato con ustedes. Va a venir Medo-Persia, va a venir Grecia, va a venir el Imperio Romano, pero al final va a venir aquel que va a gobernar para siempre. O sea, hay un futuro, hay una esperanza. Lo que le decía Dios a ellos a través de Jeremías. Yo tengo planes, mis planes con ustedes son planes de bien, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, ellos, y es una muestra más de la necedad de ellos al nuevamente establecer conclusiones a partir de sus pareceres, cuando ya Dios les había hablado de qué era lo que iba a pasar. Con Daniel era claro que venía Medo-Persia, todo lo que iba a ser Medo-Persia, iba a venir Grecia, etcétera, y ellos lo que tenían era que coger la palabra de Daniel, atesorarla, decir, esto ya lo dijo el Señor, entonces yo debo vivir una vida consagrada a Él. ¿Okay? Sin embargo, no fue así. Entonces, ese es el propósito general de la compilación. Pero como ya les he reiterado, esa es la compilación, pero cada libro en su tiempo tuvo también su propósito y tuvo su audiencia como tal, su contexto histórico. ¿Sí me hago entender allí? Ok, para no atrasarles el break, vamos al break y luego volvemos y seguimos acá con la introducción a estos 12 libros.